del Apocalipsis, y en cada mensaje, en cada iglesia, el Señor ha hablado a nuestros corazones. Usted recuerda que mirábamos que había iglesias que cumplían todo lo que decían, había iglesias que cumplían todo un protocolo, pero se olvidaban lo más importante, que era amar a Dios. Había iglesias que sufrían mucho, extrema pobreza, persecución, pero amaban a Dios. También encontramos iglesias que habían atravesado tiempos difíciles, pero se acomodaron a las situaciones del mundo, olvidándose del Señor. Y hoy vamos a llegar a la iglesia de Sardis, que para mi punto de vista, ese es un punto de vista personal, la iglesia de Sardis es el típico cristiano que guarda apariencias, pero su corazón está lleno de huesos secos, está muerto. Quiero invitarte que cierres tus ojos. Amado Dios, habla a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, habla a nuestros corazones. Tú eres el maestro, Señor. Tú eres el consejero. Tú eres quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Que hoy seamos llenos de tu poder, Señor. Habla a nuestras vidas, Padre Celestial. Hoy queremos recibir tu palabra, que es viva y eficaz, que penetre a lo profundo de nuestro ser y produzca el cambio que tú anhelas, Señor. Verdaderos hijos de Dios. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a estar del versículo 1 al versículo 6. Gracias, mi hermano. Colada morada en diciembre, solo en la iglesia pasa eso. No. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Cuando ya tengan, dicen amén. Amén, muy bien. Apocalipsis es el final, no para los que están ahí medios perdidos. Y vamos a mirar qué dice. Después vamos a ir detallando un poquito más sobre este lindo pasaje de la Biblia. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Conozco qué? Tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad ¿qué estás? Muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de mí. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, vamos a ir un poquito al contexto de cómo era la ciudad de Sardis. Sardis era una ciudad textil, una ciudad muy rica, porque había grandes lugares donde extraían oro. Entonces usted sabe, ¿no? Cuando hay bastante extracción de oro, también hay mucho dinero, ¿no? Tuvimos algo aquí reciente, Buenos Aires, por ejemplo, usted se acuerda, ¿no? Yo me acuerdo que la gente que trabajaba en las minas, solo con billetes de 100 pagaban, ¿no? Todo era con billetes de 100. En aquel tiempo estaba en un local y siempre iban a pagar a algunos mineros con billetes de 100. Yo digo, o sea, da mucho dinero. Entonces Sardis era una ciudad donde se extraía demasiado oro. Por ende, el estándar de vida, el estatus de vida era alto. La gente de Sardis, no estamos hablando específicamente de la iglesia, estoy hablando de cómo era Sardis como ciudad. Estaba acostumbrada a una vida de lujos desbordantes, a todo lo que el dinero puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. Entonces Sardis era más o menos así, ¿no?
Una ciudad rica, llena de dinero, llena de lujos, casas hermosas. Era una ciudad idólatra también. Había un gran templo para Artemisa, era una diosa asociada con la fertilidad. Hasta el día de hoy usted puede buscar en internet templo de Artemisa y se va a dar cuenta que la edificación del templo de Artemisa es impresionante. Tienen columnas más o menos de 7 metros de alto. Entonces ya se imaginará esas columnas, y son como 60 columnas de 7 metros de alto. Entonces, para que usted se imagine, ¿no?, el poder económico que tenía y la grandeza que hacían en esas construcciones en Sardis. No era algo pequeño esta ciudad, era una ciudad muy pudiente. Y obviamente los cristianos de Sardis también eran pudientes, pero guardaban una reputación que no era lo que el Señor estaba viendo dentro de sus corazones. Y sabe que muchas veces hay cristianos que guardan buenas apariencias. La gente les ve y les dice: ese es espiritual. ¿Cómo ora el hermano? ¡Qué bestia! Todo el tiempo le veo en la iglesia. Este es un buen cristiano. Pero recuerde que el Señor escudriña los corazones, no lo que vemos nosotros. Nosotros podemos ver a alguien y decir: él sí es cristiano. Pero bajo el escáner de Dios tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Y vamos a ir un poquito más a entender la ciudad. Sardis estaba ubicado en una montaña, en una colina. Tenía grandes muros y por eso tenía un exceso de confianza también. Como estaba en una colina, ellos creían que nunca podían ser conquistados. Tenían un exceso de confianza. Los soldados, en vez de estar vigilando las murallas todo el tiempo, durmiendo, estaban en la ciudad, estaban haciendo otras cosas. Y por eso fueron conquistadas 2 veces. Fue conquistada la ciudad de Sardis por un exceso de confianza. Descuidaron los ataques del enemigo. Y sí o no que hay muchos cristianos así también. Hay un exceso de confianza y a veces descuidamos los ataques del enemigo. Esto es lo que le pasó a Sardis. Vivían confiados de sus murallas, vivían confiados del lugar privilegiado en el que estaba la ciudad. Entonces pensaron que nunca iban a sufrir ataques, pero sufrieron 2 ataques. Y eso demuestra que puede haber muchos cristianos que confiamos en nosotros mismos y nos olvidamos de la dependencia en el Señor. Confiamos en nuestras finanzas, confiamos en nuestro talento, en nuestro intelecto, confiamos en nuestro trabajo, pero la confianza, ¿dónde debe estar? En el Señor. Y vamos a ir y vamos a analizar esta iglesia. Me encanta mucho y en verdad cuando estaba preparando esta semana el mensaje, Dios estaba hablando mucho a mi vida, muchísimo. Yo dije: ay Señor, a veces sí, como que tratamos tal vez de guardar apariencias para que la gente diga: ay, son buenos cristianos. Y el Señor era hablando en cada palabra, hablando a mi vida, a mi corazón. Y he estado aprendiendo mucho en esta semana sobre esta iglesia. Y vamos a ir primero al diagnóstico que el Señor hace de Sardis. Recuerde que Dios hace de cada iglesia un diagnóstico. Mirábamos hace unas semanas que Dios hace un rayo X a las iglesias, ¿no? Dios hace un diagnóstico a las iglesias. Es cuando usted va al médico, el médico le dice: a ver, usted tiene esto. Usted entró porque le picaba la espalda, pero salió porque tiene un tumor en la barriga. Así son a veces los doctores, ¿no? Por eso a mí no me gusta ir a los doctores. Yo digo a mi esposa: ya cuando esté en las últimas, ahí me llevas a un doctor. Mientras tanto no, porque no me hacen tener miedo. Luego me dicen: no puede comer esto, y con lo bueno que es comer. Entonces por eso no me gusta ir a los doctores. Pero vamos a volver al versículo 1 de Apocalipsis. Esto escribe el ángel de la iglesia. Esto escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto habla de la plenitud, de la manifestación del Espíritu Santo. No vaya a pensar que hay 7 espíritus de Dios distintos. Habla de la plenitud, de la perfección. El número 7 es completo, perfecto, total. Eso significa el 7. Entonces esto habla Jesús, que tiene en él la perfección, la plenitud de la manifestación del Espíritu Santo, y las 7 estrellas refiriéndose a Jesús. Conozco tus obras. Aquí quiero detenerme primero. ¿Sabe que Jesús conoce lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace? Pero cuando hablo de iglesia, no estoy hablando solo de todos nosotros y de la estructura. Estoy hablando que Jesús nos conoce individualmente, lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Ahora pregúntese usted: hay gente que no sabe cositas de nuestra vida, ¿no? Pero Jesús sabe esas cositas
que nadie más sabe, Él sí la sabe. Por eso la primera diagnóstico de Jesús les dice: Sardis, yo conozco tus obras. Sé quién eres en realidad. Por afuera puedes estar muy lindo, pero yo sé quién tú eres. Yo conozco lo que tú haces. Para mí estas palabras son tremendas, porque si usted se pone a analizar en un tiempo de intimidad con el Señor, a veces tratamos de ocultar ciertas cosas. Tal vez porque ya no me van a ver igual que antes, tal vez porque ya no voy a ser el mismo de antes, o la gente no me va a ver de igual manera que antes. Pero el Señor conoce quiénes somos. Él sabe que te quedas con el vuelto cuando te dio de más en la tienda. Él sabe que te quedaste con el vuelto de extra y no devolviste cuando lo honesto era devolver. Él sabe. Él sabe que le bloqueaste los estados a tu mamá para que no vea lo que subes en WhatsApp. Él sabe eso. Jesús sabe todo eso. Él conoce nuestras obras. Él conoce lo que somos. Él sabe quiénes somos. Él conoce nuestra realidad. Eso es lo que me encanta del Señor, que Jesús conoce nuestra realidad. Jesús no solo conoce lo que mostramos a los demás, Jesús conoce lo que en realidad somos. Por eso sí se ha dado cuenta que a veces esta es una frustración en el matrimonio, porque en el enamoramiento somos lindos, ¿no? Caminamos de la mano, ¿qué quieres, mi amor? Toma. Pero llega el matrimonio, me da ganas de eso. En la casa hay sopa. Entonces, porque a veces aparentamos algo que después no resulta ser lo que somos. Pero Jesús conoce quién en realidad usted es. Jesús sabe sus luchas. Jesús sabe sus pecados. Jesús sabe sus tentaciones, sus debilidades. Él sabe sus fortalezas. Él conoce todo. Y el primer diagnóstico que le da a Sardis es: Sardis, yo conozco tus obras. Yo sé quién en realidad eres. No eres el que todos piensan que eres. Yo sé quién tú eres. Eso es tremendo, hermanos, porque estamos delante del Señor, que Él sabe todo de nuestras vidas. Por ahí se están riendo, de algo se acuerdan, ¿no? Hay un dicho que decía mi abuelita: quien solo se ríe de sus picardías se acuerda, decía mi abuelita. Pero mire lo que el otro diagnóstico que hace Jesús. Tienes fama de estar viva, le dice, ¿no? Tienes una reputación que estás cuidando. Tienes una reputación que los demás están viendo y no quieres que nadie vea lo contrario. Tienes fama de estar viva, pero en realidad estás muerto. ¿Sabe por qué la iglesia de Sardis se había preocupado tanto de hacer todo bonito, cultos hermosos? Había muchísima gente que congregaba, una alabanza increíble, una iglesia espectacular, hermanos que iban internados con corbata, mujeres bien vestidas. Tienes fama de estar viva, pero en realidad estás muerta. La iglesia se había preocupado de cuidar lo que el hombre ve, pero había descuidado lo que solo Dios puede ver. Y a veces nos puede pasar, hermanos, que estemos cuidando lo que el hombre ve. A veces cuidamos de no decir algo malo porque me están viendo, pero en mi corazón yo sé que hay cosas dañadas. A veces estoy cuidándome de que los hermanitos no vean que a veces me cuesta lidiar con el carácter, de verdad. Pero es lo que pasa con la iglesia de Sardis, y es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día. Cuidamos lo que los demás pueden ver, pero descuidamos lo que solo Él puede ver. Tal vez hoy el Señor está jalando las orejas a alguno de ustedes que sabe que anda cuidando más lo que el hombre ve que lo que Dios ve, porque a veces podemos poner más énfasis en lo que el mundo está viendo de nosotros que en lo que Dios está viendo de nosotros. No importa cómo esté nuestra vida espiritual, con que los demás digan que estoy bien, entonces yo estoy bien. Por eso es que Sardis tenía esta fama de estar muerta. Y sabe que alguien muerto es alguien que ya perdió la batalla, es alguien que dejó de luchar, es alguien que no tiene esperanza, es alguien que está sin vida. Y las palabras de Jesús, el diagnóstico de Jesús a la iglesia es sumamente grave, porque les dice: tienen fama de estar vivos, pero en realidad están muertos. ¿Se imagina hoy que Jesús
viniera a este lugar y diga: iglesia, tienen fama de estar vivos, pero están muertos. Eso es tremendo, porque alguien muerto no es alguien que por lo menos está intentando luchar, es alguien que ya perdió la batalla, es alguien que ya dejó de luchar, es alguien que ya, perdón el término, tal vez un poco grosero, que ya no sirve, ya está totalmente en descomposición. Pero ¿qué era lo que tenía Sardis? Tenían una fe muerta. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26. Acompáñenme en sus Biblias al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26. ¿Tienen ahí ya? Muy bien. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sardis era una iglesia que congregaba todos los domingos, que se reunía todos los días, pero tenían una fe muerta. Muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas y sus prioridades indican lo contrario. Muchos dicen amar a Dios, pero sus obras indican lo contrario. Hermanos, el diagnóstico para la iglesia de Sardis es un diagnóstico para nuestras vidas. Porque a veces podemos decir tenemos fe, pero tenemos una fe muerta, porque la fe va conjuntamente con mis buenas obras. Pero ¿qué pasa si yo digo tengo fe, pero mis obras son de las tinieblas? Digo tengo fe, pero me encanta vivir mintiendo. Es una fe muerta, como los de Sardis. ¿Qué pasa si yo digo yo tengo fe y creo en Dios, pero siempre hago cosas que van en contra de los principios y la ley del Señor? Es una fe muerta. Y la fe sin obras no sirve para nada. Usted puede venir los domingos a golpearse el pecho, pero la fe, si no tiene obras, buenas obras, no sirve para nada. Usted puede saberse todas las canciones, todo el himnario antiguo, pero la fe sin obras es muerta. La fe que no produce obras está muerta. Si yo digo que creo en Dios y tengo fe en Él, pero a la primera oportunidad trato de hacer cosas ilícitas, a la primera oportunidad trato de pecar, de fallar, es una fe muerta. Es una fe que no está produciendo buenos frutos. Una vida que no refleja el nuevo nacimiento, una vida que no refleja una nueva manera, un nuevo estilo de vida, es en verdad una vida que no ha sido encontrada con el Señor. Por eso podemos ser como la iglesia de Sardis, venir todos los domingos, congregarnos, venir fielmente, pero estar muertos espiritualmente. Segundo, Sardis tenía una fe muerta, pero también tenían una vida de hipocresía. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 27. Mateo 23, 27. ¿Tienen ahí todos? Muy bien. Palabras de Jesús, ¿no? En signos de exclamación. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos! ¿Qué dice? Hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos e impurezas. ¿Se ha visto usted en los ataúdes o las bóvedas en los cementerios, no? La gente les pinta, les pone flores, por fuera lucen hermosos, pero ¿qué hay por dentro? Huesos secos, huesos que no sirven. Y peor cuando está recién en el proceso de descomposición, hay putrefacción. Pero ¿sabe qué es lo triste de eso? Que hay muchos cristianos caminando en la vida así. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos, de putrefacción. Por eso es que nuestras obras dicen que no somos cristianos. Por eso es que nuestra manera de vivir me dice que no soy cristiano, porque yo puedo decir a todo el mundo que soy cristiano, pero mis obras son muertas.
apestan, perdón el término, a veces apestan nuestras obras. A la mínima fallamos, pecamos. A la mínima queremos hacer lo ilegal, lo deshonesto. Sardis es el ejemplo de un cristiano que cuando usted le mira, usted dice, ese es el buen cristiano. Pero Jesús conoce el corazón de las personas y Jesús dice, aunque por fuera luces hermoso, por dentro apestas. Porque Él conoce lo que en verdad hay dentro de nosotros. Amén. A mí también me dolía algunas cosas cuando estaba preparando este mensaje. Entonces no solo a usted, a mí también me dolían muchas cosas. Un cristiano con una fe muerta es alguien que no da fruto. Son esos cristianos que sirven de piedra de tropiezo en la iglesia. No dejan ni crecer a la iglesia, ni frenan los ataques del enemigo. Son esos cristianos que están ahí, a veces hasta de estorbo en las congregaciones, que no permiten crecer, que son de mal testimonio para otros, que la gente dice, yo quiero ir a la iglesia, pero es que veo la vida de este hermanito y mejor no voy. Hay muchos cristianos con una fe sin frutos, con una fe que hace que sean cristianos como un estorbo, como una piedra de tropiezo dentro de las iglesias. Ahora, no estoy diciendo que debemos ser perfectos, que nunca vamos a equivocarnos, pero si hay cristianos que nunca han sido transformados, hay cristianos que no han sido regenerados, que no han nacido de nuevo y siguen viviendo de la misma manera, y en vez de que otros puedan ver la gracia del Señor en sus vidas, hacemos que otros huyan de la gracia de Dios, porque para ser como Él, mejor me quedo como soy. No sé si usted se ha encontrado con personas así. Yo sé que ninguno de ustedes es así, amén. Eso, yo sé que ustedes no son así. Otros son, pero ustedes no son así. Pero eso es lo que sucede. Cristianos sin fruto frenan el avance de la obra de Dios. Frenan lo que Dios quiere hacer. Frenan el ministerio que Dios ha puesto en sus vidas. Cristianos sin fruto. Pero no todo es malo, ¿no? Ahora viene una parte buena y vamos a ir al versículo 2 de Apocalipsis. Volvamos al versículo 2 de Apocalipsis 3. De nuevo encontramos unos signos de exclamación, ¿no es cierto? Despierta y reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de mi Dios. Delante de mi Dios. La iglesia de Sardis había su corazón dejado de latir. ¿Alguien tiene conocimientos de medicina aquí? Ay, mi hermana Mari, ahí, por ahí tenemos algunos, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona está en el quirófano y el corazón deja de latir? ¿Qué es lo que hacen los médicos? Reanimar, ¿no es cierto? Un RCP se llama eso, ¿no? Yo hace unos años atrás, cuando era adolescente, mi esposa siempre se ríe de eso. Yo era bombero. Bueno, no era bombero, no, pero ayudaba en los bomberos. Sabía ponerme, me daban mi chaleco y toda la ropa, ayudaba en los bomberos, de verdad que ayudaba. Hicimos dar a luz una vez a una mujer Shuar que vino de la avioneta, ahí mismo, yo no sabía qué hacer, pero estaba otro señor ahí. Mi esposa se ríe cuando le cuento eso, piensa que le estoy diciendo de broma, pero es verdad, es verdad. Entonces yo me acuerdo muy bien que una vez alguien tuvo un accidente en moto y se destapó esta parte de la cabeza y me pidieron a mí uno como pañal que le esté teniendo ahí en la ambulancia, yo ahí teniéndole ahí al susto. Y tenía los signos y ya estaba la maquinita, no, pi, 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 porque así es la máquina, no. Entonces, de los que sabían, obviamente, coge esos, RCP se llama, si no estoy mal, ¿no? ¿Cómo se llama el aparato? ¿Alguien sabe cómo se llama el aparato? Paletas. Bueno, las paletas coge, ¿no? Y dijo un número, no me acuerdo. El otro que también sabía puso el número porque dijo a 200, no me acuerdo cómo era eso, pero aplasta en el pecho y ¡pah! Nada, otra vez aplasta en el pecho y ¡pah! Y después vuelve eso, no, pi, 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 pi. Entonces quiere decir que volvió a la vida. Pero mire lo que el Señor está diciendo a Sardis, le da el diagnóstico. Son hipócritas, tienen una fe fingida, no tienen obras, son de piedra de tropiezo para otros. El enemigo ni siquiera les mira como un obstáculo para atacarles porque le da igual lo que ustedes hacen. Entonces despierta el Señor y reanima a la iglesia.
Es necesario, Sardis, un RCP ahí. Y dicen algunos, yo no he visto, pero que cuando a veces la reanimación es muy fuerte, llega incluso a fracturar las costillas. No sé, mi hermana Mari, si estoy bien o me han mentido, ¿no es cierto? De lo que a veces puede fracturar las costillas. Le deja vivo, pero también un poco dañado, ¿no? Y hay que volver a recuperar. ¿Sabe que muchas veces los cristianos somos así? Necesitamos que Dios nos reavive con un RCP, que nos ponga todo el Espíritu de Dios, que nos levante. Pero va a doler también. Las costillas van a estar rotas cuando usted despierte. Y sabe que eso es lo que me encanta de Dios, que Él nos levanta, pero también nos recuerda que la gracia proviene de Él. Por eso siempre nos ayuda a tener esa dependencia en Él. Despierta y reaviva. La gente de Sardis ya conocía las consecuencias de no velar. Fueron atacados 2 veces. Los militares se dormían en vez de estar defendiendo la ciudad. Ya sabían lo que sucedía cuando alguien no estaba pendiente y velando. Pero uno de los grandes peligros que nos lleva a ser una iglesia muerta como la de Sardis es descuidar la intimidad con Dios. Usted no va a levantar su mano, yo solo voy a ver sus caras, porque las caras a veces dicen más de lo que nosotros queremos decir. Pero en esta semana, ¿cuántas horas dedicaste al Señor? Por lo menos 7 horas en la semana, 1 hora diaria para tener tu tiempo devocional. Algunos me esquivan la mirada, no sé qué querrá decir eso. Pero mira, a veces descuidamos nuestra intimidad con el Señor, nuestra relación con Dios. Y ese es el primer síntoma de lo que empieza a suceder para que seamos una iglesia hipócrita, para que seamos cristianos muertos, para que seamos cristianos sin buenas obras, cristianos que nunca oramos, leemos la Biblia, ni tenemos tiempos de intimidad con el Señor. Y sabe que de esos hay muchísimos, no aquí. Ustedes siempre oran, yo no dudo de ustedes, de otros digo yo, no, de otros. Ustedes no, con ustedes no pasa eso. Pero sabe que cuando dejamos de tener intimidad con el Señor, el corazón empieza a morir. Y uno no se da cuenta y dice, ¿qué viste? Antes me gustaba cantar a Dios, pero hoy no siento nada. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El problema es que tú has ido alejándote de Dios a tal punto que cuando estás cantando te sientes tan lejos de la presencia de Dios. Están predicando y te sientes con sueño porque estás tan lejos de la presencia de Dios que no entiendes nada. Estás allá atrás como un expectante de lo que sucede con otros. Pero cuando tú vuelves a tener ese tiempo de intimidad, tú te acercas al Señor. Entonces empiezas a entender que Dios quiere hacerte un RCP en tu vida. Tal vez hay áreas en tu vida que necesitan un RCP en este momento. Tal vez tu vida de oración necesita un RCP porque está muriendo tu vida de oración. Buscas a Dios cuando todo está mal, ahí nomás buscas de Dios. Buscas de Dios cuando ya te has divorciado, ahí quieres recién buscar de Dios. Tal vez tu vida hoy necesita un RCP para ser reanimado, despertado por el Señor, para ser lleno del Espíritu de Dios y poder continuar la buena batalla de la fe, la carrera de la fe, pelear la buena batalla. Tal vez hoy tú necesitas que Dios vuelva a hacer un RCP en tu vida para que entiendas que Él no quiere un cristianismo de hipocresía, un cristianismo de una apariencia que los demás pueden ver. Él quiere que tú seas real, que tú seas genuino, honesto. ¿Sabes que hay cristianos que son sal, pero que no salan? Hay cristianos que son luz, pero que no alumbran. Tú pones a un cristiano en un grupo de amigos que no conoce a Cristo y tú no notas la luz ahí. Todos son igualitos. Hay un problema, porque tal vez te alejaste de la intimidad del Señor. Y hermanos, hace mucho tiempo atrás un pastor me dijo esto, ¿no? Incluso los devocionales deben ser transformacionales en nuestra vida. A veces hacemos devocionales como una religión ya, porque me toca, estoy Juan, Mateo, me toca Lucas, como una religión. Pero cada devocional que tú hagas debe ser transformacional en tu vida. Tú debes salir después de ese devocional y decir, wow, Señor, tú me hablaste.
Porque Dios habla a través de su palabra. Dios nos habla, nos direcciona, nos dirige. Pero si vuelves todo una monotonía y una rutina, si tus devocionales no son transformacionales, no transforman tu vida, es porque tal vez puedes estar metido ahí en la iglesia como la iglesia de Sardis, pero tu vida de intimidad puede estar tan lejana del Señor que no puedes reconocer lo que Dios está hablando a tu vida. Segunda cosa que el Señor reanima en Sardis es que recuerden, obedezcan y se arrepientan. En el versículo 2 está esto, ¿no? Pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de mí. Le está diciendo Sardis, tus obras son malas. Todo lo que quieres hacer está mal, porque haces con un corazón de arrogancia, no de humildad. Haces con un corazón de que la gente vea, pero no te preocupas por lo que yo estoy viendo. Y a veces podemos estar haciendo obras para que los otros vean y nos aplaudan, pero nuestras obras, aunque la gente no aplauda, debe aplaudir Él. Él debe estar agradado con nuestras obras. Él debe decir, me encantan tus obras. Pero a Sardis le dijo, haces obras, pero son incompletas. No me agradan esas obras. Y a veces podemos estar haciendo tantas cosas pensando que estamos agradando al Señor, pero tal vez ni siquiera le estamos agradando a Él. Estamos agradando a los que nos ven y no le estamos agradando al que examina y escudriña los corazones. Así que recuerda, le dice, no, mire las tres cosas. Recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Tres cosas: recordar, obedecer y arrepentirse. ¿Qué debía recordar la iglesia de Sardis? Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 7. Colosenses 2 del 6 al 7. ¿Ya están cansados? Ya, porque hoy sí voy a predicar 3 horas ya. Mucho también. Ya mucho tiempo he predicado corto. Hoy sí nos vamos largo. No, mentira. Ya están algunos que ya me voy. Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 7. Ellos debían recordar quién era Jesús y la vida por medio de Jesús. ¿Qué dice Colosenses? Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como el Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos ¿de qué? De gratitud. ¿Qué debía recordar Sardis? Estar edificados, arraigados, cimentados en la fe que es Cristo Jesús. Vivir en Él. No dice vivir con Él. Esta palabra es importante porque en Él y con Él es muy diferente. Con Él quiere decir que yo voy cuando quiero, pero en Él quiere decir que Él está en mí, conmigo. ¿Y cuál es el consejo? Que Jesús debe vivir en nosotros, no fuera de nosotros. Pero a veces el cristianismo quiere hacer esto: vivimos con Jesús el domingo en la iglesia, pero sin Jesús el lunes en el trabajo. Es que están mis panas, es que mis panas me llevan a otra cosa. Entonces vivimos lejos de Jesús. Venimos al estudio bíblico en Jesús porque vengo al estudio bíblico, pero salgo el viernes y el cuerpo lo sabe, fuera de Jesús. Eso es lo que la gente hace. Eso es lo que hacía la iglesia de Sardis. Vivían en Jesús cuando estaban congregados, cuando estaban en la iglesia, cuando todo el mundo aplaude y todo el mundo es buen cristiano. Pero vivían lejos de Jesús cuando el de tránsito le paró por pasarse el rojo. Lejos de Jesús. Cuando usted le dio al de la tienda $5 y él le dio vuelto de 20, usted dice: uy, gracias Señor, tu bendición es eterna, y se va llevando el vuelto. Ahí vivimos lejos de Jesús. Pero Colosenses dice algo importante: de la manera que recibieron a Cristo Jesús, vivan ahora en Él. Vivan. Es una vida de vivir en Él. ¿Cómo estás viviendo, hermano? ¿Qué es lo que estás haciendo cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que haces cuando cierras la puerta de tu cuarto y estás con tu teléfono o tu computadora? ¿Qué es lo que miran tus ojos en un programa de televisión?
¿Qué es lo que estás haciendo cuando no estás con tu esposo o con tu esposa? ¿Qué es lo que están haciendo jóvenes cuando sus padres no les están viendo? ¿Qué es lo que hacen jóvenes cuando salen con sus amigos? ¿Viven en Él o están viviendo fuera de Él? Un consejo para los jóvenes. Yo también fui joven, y digo fui porque no es que sea viejo, ¿no? Tengo poquitos años, pero también fui más joven. Y yo sé que a veces queremos hacer cosas que le gusta al cuerpo, que le gusta a la carne. Pero cuando uno llega a conocer al Señor, uno se da cuenta que no hay mejor manera de vivir la vida que en Él. No hay mejor manera. Y no les está diciendo un pastor que sea viejito. Recién cumplí 31 años. Soy joven, tal vez muchos de aquí tienen mi edad, ¿no? Algunos ya me triplican, creo. Pero en verdad, la vida en Él ha sido lo mejor que me ha pasado. De verdad, lo mejor. Y no digo porque sea acá adelante. Lo puedo decir cuando estaba sentado, lo puedo decir cuando servía de misiones, lo puedo decir en cualquier lugar. La vida en Él es lo mejor que nos puede pasar. Pero la vida fuera de Él es una vida sin vida. Tratamos de tener placeres momentáneos que a la larga nos dejan igual o hasta peor que antes. A veces las mujercitas buscan amor en vasijas rotas. ¿Qué amor podemos encontrar en vasijas rotas? A veces buscan un buen hombre en lugares equivocados. Los hombres buscan una buena mujer en una discoteca. ¿Cómo puedes pensar eso? Cuando la gente vive en Él, entonces hay principios, hay una moral, hay valores que cuidamos y respetamos por agradar a Él. Obedecer y arrepentirse. Ya me están haciendo tiempo de atrás. Ya voy, mis hermanos, denme un minutito. Tenían que obedecer la palabra de Dios. Tenían que obedecer las verdades de Dios. Cuesta, yo sé que cuesta, hermanos. Yo no les digo que sea fácil obedecer la palabra de Dios. Es difícil, cuesta mucho. A veces no queremos, pero hay que hacerlas. Y arrepentirse. Arrepentirse es tener un cambio de vida, es un nuevo corazón, es una nueva forma de vivir, es una nueva forma de dirigir mi vida. Cuarto y último punto, una promesa para los vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Muy bien, vamos a Apocalipsis, versículo 5 al 4. Entonces esta promesa es para usted. Apocalipsis 3, versículo del 5 al 4, versículo 4 al 5, yo del 5 al 4, versículo del 4 al 5. Esta promesa es para usted. Tome esta promesa en su vida. Dice el Señor: sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado su ropa. Esto quiere decir que de toda la iglesia habían unos 3 o 4 que vivían de tal manera como Dios quería. Pero mire lo que dice: los que guardan sus vestimentas, ¿con quién van a andar? Con el Señor. Andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aunque la iglesia de Sardis estaba muerta, había un pequeño remanente que guardaba sus vestiduras. Sardis era una ciudad textil, entonces la gente tenía buenas vestiduras. Yo tengo esta compramos en Otavalo. Quería comprarme una en La Esperanza, de esas bordadas a mano, pero cuando me dijo 50, mi mente dijo Otavalo 10, entonces a Otavalo 10. Entonces, mire, las ropas eran blancas, pero a veces podemos estar manchando con las cosas del mundo. Y cuando nos presentamos delante de Jesús, nuestra ropa ya no está blanca. Está como Francesca y Zair cuando vienen de clases, de todos los colores y sabores de esa camiseta. Pero a veces así nos presentamos delante de Jesús, por afuera impecables, pero por dentro nuestras vestiduras están sucias, no le agradan a Dios. Pero ¿cuál es la promesa para los vencedores? Para los que guarden su vida con vestiduras blancas, no solo la apariencia, lo que hay dentro del corazón.
de una vida de santidad y de pureza. Recuerde que vestiduras blancas quiere decir pureza y santidad. Y hermano, santidad no vaya a pensar, ay, no debo hacer nada, qué bestia, tengo que estar ahí sentadito. No, santidad es que tú seas apartado para el Señor, que no te contamines con las cosas que el mundo ofrece. Es tan fácil como eso. Cuando tú guardas tu ropa blanca de una vida de santidad, el Señor va a andar contigo. Él no te va a dejar. Qué maravillosa promesa, que el Rey de Reyes va a andar conmigo, que el Señor de Señores va a andar conmigo, que aquel que todo lo puede va a andar conmigo. Los fieles al Señor andarán con el Señor. ¿Cuántos fieles hay aquí? Amén. Quiero invitarte que te pongas de pie.